Que el Señor nos bendiga hoy al leer su santa palabra. Que su Santo Espíritu nos guíe hacia toda verdad y ponga en nuestros corazones el deseo de servirle y adorarle por toda la eternidad. Que podamos tener un corazón agradecido por lo bueno que ha sido Cristo Jesús con cada uno de nosotros, por su perdón, por su gracia, por la fe y por el don de la vida eterna. Que a través de su Santo Espíritu podamos poner su palabra en obra y vivirla cada día en nuestra vida diaria. En Cristo Jesús. Amén. Estudiamos hoy otro de los grandes milagros hechos por Jesús mientras estuvo aquí en esta tierra. Leemos hoy en el capítulo 9 de San Mateo, de los versículos 1 hasta el versículo 8. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí vemos otro caso de mucha fe. No sabemos exactamente qué tiempo llevaba ese paralítico en esa condición. Si había nacido así, o si por el contrario había sufrido alguna enfermedad o algún accidente que lo mantuvieron en esa condición sin movimiento, paralítico. Todas las enfermedades son graves y tienen su consecuencia, pero hay unas que son más graves que otras. Imagínate pasar toda tu vida o cierto tiempo de tu vida sin poder moverte, teniendo que depender de otro para bañarte, para caminar, para hacer cualquier diligencia, para subirte a un vehículo, para poder ayudar a otro. Un paralítico es prácticamente una persona sin ninguna facilidad para ayudarse a sí mismo o ayudar a otro. Imaginémonos a ese paralítico, sus pensamientos, sin ningún tipo de esperanza. Solamente sabía que pasaban los días y tenía que depender de otro. En este caso, podemos ver que unos amigos de él pudieron ayudarle. Quizá este paralítico había escuchado la fama de Jesús, de ese maestro, de ese Hijo de Dios, de ese Mesías que había nacido de la Virgen María y que pasaba por muchos sitios haciendo grandes milagros, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, liberando a los cautivos de Satanás. Y mediante la fe de esos amigos, que no lo pensaron dos veces, esto le llevaron a la presencia de Jesús. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él entienda y confíe que Él existe y que Él es galardonador
de los que le buscan. Donde quiera que Jesús iba, le seguía gran multitudes, amigos, seguidores y hasta aún sus propios enemigos, como los escribas y fariseos, le seguían. Pero no le seguían con un deseo de arrepentirse y buscar un milagro de Jesús en su vida que lo hiciera cambiar de actitud, sino que seguían a Jesús para acusarle, para ponerle trampa, para juzgarle injustamente. Y esto no fue un caso omiso, ya que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, o sea, de los amigos del paralítico, que tuvieron esa determinación, dice en otro capítulo, en otro libro, que ellos abrieron un trecho por el techo de la casa y lo bajaron delante de Jesús, ya que por la puerta era imposible entrar debido a la gran cantidad de personas que, al igual que este paralítico, buscaban escuchar las enseñanzas de Jesús o quizá ser liberado o sanado de alguna enfermedad. Cuando Jesús vio al paralítico, le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí estaban los enemigos de Jesús y comenzaron a conspirar dentro de sus corazones. Y en sus pensamientos decía: este blasfema, porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Entonces Jesús, demostrándole a ellos que Él era Dios, ya que podía leer los pensamientos de ellos, le dijo: ¿por qué pensáis así en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en los cielos y en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. De esa forma, Jesús le demostró a ellos que no estaba blasfemando, porque Él era el Hijo de Dios, Dios mismo en persona aquí en la tierra. Permitamos hoy que, así como el Señor Jesús estuvo en la tierra haciendo grandes milagros, Él también pueda hacer un gran milagro en nuestra vida, que pueda transformar nuestros caracteres, que nos dé un corazón humilde, manso, amable, respetuoso, que aumente nuestra fe en Él, que ponga en nosotros un corazón apacible y bondadoso, y sobre todo, que ponga en nosotros el deseo de servirle de todo corazón. Permitamos hoy que el Señor Jesús haga ese gran milagro en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean transformadas. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Que Dios te bendiga.